Hola, muy buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos a este espacio de capacitación preparatorio para la prueba de valoración de antecedentes de la convocatoria Antioquia 3. Mi nombre es Sebastián Monsalve, hago parte del equipo de Construyendo Méritos y los voy a acompañar el día de hoy resolviendo dudas sobre esta última prueba que se aplicará en este proceso de selección, en esa convocatoria Antioquia 3 que agrupa a 62 entidades del orden territorial del departamento de Antioquia y que oferta en total más de 5.000 empleos. Entre las entidades que participan encontramos la gran mayoría de alcaldías del área metropolitana del Valle de Aburrá, incluyendo la alcaldía de Medellín, y la gobernación de Antioquia, que son las dos grandes entidades que aportan empleos a este proceso de selección. Estamos próximos al desenlace final de este concurso público de méritos, en la medida en que el próximo 5 de febrero, es decir, el jueves de esta semana en curso, se divulgarán los resultados de la prueba de valoración de antecedentes, que es la última prueba que se aplica en este concurso público de méritos, y por lo tanto es un momento importante para que como concursantes estemos atentos de este desenlace final, del puntaje que obtendremos en esta prueba y de eventualmente, si se hace necesario interponer o no, una reclamación. Entonces, el día de hoy vamos a abordar cuáles son las reglas de calificación de esta prueba de valoración de antecedentes. La idea es que ustedes puedan comprender cómo se genera esta calificación que se nos publicará a través del CIMO el próximo 5 de febrero. Recordemos que, recordemos que todas las comunicaciones oficiales de este proceso de selección, todos los resultados oficiales, se divulgan exclusivamente a través del CIMO, no hay canales alternativos y a través del CIMO también ustedes deben interponer cualquier tipo de reclamación en caso de que deseen hacerlo, en caso de que consideren que hay lugar a interponer algún tipo de recurso. Vamos a ver entonces cuál es el paso a paso de lo que vamos a abordar a continuación. Es, digamos que una charla corta para que ustedes entiendan bien cómo se califica la prueba de valoración de antecedentes, cuáles son los criterios y cómo puedo reclamar en caso de que lo requiera. En primer lugar, vamos a recordar cuáles son las pruebas que se aplican en esa convocatoria Antioquia 3. Vamos a centrarnos en cuáles son los factores de mérito que se tienen en cuenta en esta prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ver cuáles son los criterios de calificación de la prueba. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo podemos reclamar. Listo, entonces vamos rápidamente a lo que nos interesa el día de hoy y la base de eso que nos interesa es recordar ese paso a paso del proceso de selección. Ya estamos en las instancias finales de esta convocatoria Antioquia 3, pero para llegar a este punto hemos dejado atrás una serie de fases. Primero fueron las inscripciones en concurso en ascenso, luego en concurso abierto, luego vino la verificación de requisitos mínimos, el primer momento eliminatorio de este proceso de selección, y luego vinieron las dos pruebas escritas, en este caso pruebas escritas que se aplicaron durante el último trimestre del año 2025. Hablo de la prueba de competencias funcionales y de la prueba de competencias comportamentales, son las dos pruebas eliminatorias de este concurso público de méritos. Quienes superaron el puntaje mínimo eliminatorio en la prueba de competencias funcionales pasaron a la siguiente fase, que es la aplicación de la prueba de valoración de antecedentes. Esta prueba es una prueba no escrita que se aplica a partir de los documentos que ustedes aportaron durante la fase de inscripciones. Y aquí vamos haciendo precisiones importantes. Esta prueba se califica a partir de los documentos que ustedes aportaron durante ese primer momento de inscripciones. No hay una nueva oportunidad para aportar documentos en este concurso público de méritos. Ustedes con las reclamaciones no pueden enmendar documentos, no pueden aclarar certificados, porque la prueba se califica, la prueba se aplica exclusivamente a partir de los documentos que ustedes aportaron en el pasado durante la fase de inscripciones. Y allí, una vez se divulguen los resultados de la prueba y una vez se resuelvan las reclamaciones y los resultados de la prueba de valoración de antecedentes queden en firme, le corresponde a la Comisión Nacional de Servicio Civil expedir las listas de elegibles a partir de los resultados de estas tres pruebas.
2 pruebas escritas y una prueba de valoración de antecedentes. Estas listas de elegibles se consolidan en estricto orden de mérito. Quien obtiene el mayor puntaje en las 3 pruebas ocupa la primera posición de la lista y así sucesivamente. La primera posición precisamente será llamada para ser nombrada en periodo de prueba por la entidad que ofertó el cargo. Ese periodo de prueba es de 6 meses y finalizados esos 6 meses se califican los servicios del elegible. En caso de ser satisfactorios, se inscribe a ese elegible en el registro de carrera administrativa y a partir de este punto adquiere plenos derechos de carrera administrativa. Antes de continuar, yo los invito a que si tienen alguna duda, apenas estamos comenzando, pero muy seguramente en el transcurso de esta charla van a tener dudas, que las dejen en el chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla y si por alguna razón no nos ven en diferido, que dejen sus preguntas en la sección de comentarios y estaremos muy atentos a resolver cada una de ellas. Una de las precisiones que debemos hacer de esta prueba de valoración de antecedentes, y esto es muy importante para las personas que se encuentran en este grupo, es que la prueba de valoración de antecedentes no se aplica en aquellos empleos que no exigen experiencia. Aquí estamos viendo el peso porcentual de las pruebas para aquellos empleos que no exigen experiencia. En estos empleos solamente se van a aplicar 2 pruebas escritas que ya se aplicaron, una prueba de competencias funcionales y una prueba de competencias comportamentales. Solamente en estos empleos que no se exige experiencia no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. En los demás empleos sí se aplica una prueba de valoración de antecedentes y esta es la distribución porcentual de las pruebas para que nos vayamos haciendo una idea de la importancia de esta prueba en el resultado del concurso. Tenemos que la prueba de competencias funcionales tiene un peso porcentual del 60%, que es la prueba más importante de este concurso. Es una prueba que ya se aplicó y que ya los resultados están en firme. ¿Por qué hablo de que los resultados están en firme? Porque ya fueron publicados unos resultados preliminares, los concursantes tuvieron la oportunidad de interponer reclamación en contra de este resultado y esas reclamaciones ya fueron resueltas. Por lo tanto, los resultados de esta prueba escrita ya quedaron en firme y asimismo los resultados de la prueba escrita de competencias comportamentales ya quedaron en firme. Esto quiere decir que el 80% de los resultados del concurso ya cobraron firmeza y resta por divulgarse y confirmarse los resultados de la prueba de valoración de antecedentes. Ya mencionamos que el próximo 5 de febrero serán divulgados los resultados preliminares, pero aún falta que se divulguen los resultados definitivos. ¿Cuál es la diferencia entre resultados preliminares y definitivos? Y lo voy a volver a mencionar para que nos quede claro. El próximo 5 de febrero se divulgan los resultados preliminares. Dentro de los 5 días hábiles siguientes, para que vayamos teniendo claridades, ustedes van a tener la oportunidad de presentar una reclamación en contra del resultado obtenido, es decir, los días viernes 6, lunes 9, martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero del 2026, ustedes van a tener la oportunidad de presentar una reclamación en contra del resultado obtenido en la prueba de valoración de antecedentes. Una vez la universidad que opera el proceso de selección resuelva cada una de estas reclamaciones y estos resultados de las reclamaciones sean divulgados a través del CIMO, los resultados de la prueba de valoración de antecedentes ya no serán preliminares, sino definitivos. Es decir, hablamos de resultados definitivos cuando se resuelven las reclamaciones en contra de la prueba. Recordemos que las reclamaciones se abren de forma generalizada, ya dijimos las fechas, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la divulgación de los resultados preliminares, se abre la posibilidad de interponer reclamaciones para todos los concursantes. Entonces, allí vamos dejando algunas claridades sobre la prueba de valoración de antecedentes. Es una prueba que tiene un peso porcentual del 20%, es clasificatoria, no es una prueba eliminatoria, y ya dijimos lo que califica esta prueba, ya mencionamos, digamos que por encima, qué es lo que califica esta prueba. La formación académica y la experiencia que excede los requisitos mínimos de acuerdo con los certificados que ustedes aportaron durante la fase de inscripciones.
Ya sabemos a este punto que ustedes cumplen con los requisitos mínimos del empleo al cual se postularon. De esto ya tenemos certeza porque superaron la verificación de requisitos mínimos. Lo que nos queda por resolver, perdón, es el puntaje que ustedes obtendrán a partir de su experiencia y de su formación académica, de acuerdo con lo que excede los requisitos mínimos del empleo al cual se postularon. Allí tenemos entonces los pesos porcentuales de la prueba. Para resumir, la prueba de valoración de antecedentes tiene un peso porcentual del 20% y es la última prueba que se aplica en este proceso de selección. ¿Qué viene a continuación una vez se agota la prueba de valoración de antecedentes? Ya lo dijimos, la expedición de las listas de elegibles. Quiere decir que estamos viendo el desenlace final de esa convocatoria Antioquia 3 y es importante que estemos pendientes de la publicación de los resultados. Y les voy a explicar brevemente por qué. Tenemos que hay dos pruebas escritas, competencias funcionales y comportamentales, y en estas dos pruebas escritas digamos que la calificación tiene una pretensión de objetividad, también lo tiene la prueba de valoración de antecedentes. Son pruebas con una calificación objetiva. Quiere decir que para todos los concursantes que aplican una prueba y que responden la misma pregunta, el resultado o la calificación de esa pregunta va a tener el mismo criterio, ¿cierto? Una pregunta con tres opciones de respuesta y la clave de respuesta es la B, va a ser calificada igual para todos los concursantes que aplican esta misma pregunta. En la prueba de valoración de antecedentes encontramos que ese margen de calificación es más estrecho o es más amplio, perdón, es decir, hay un mayor grado de subjetividad. ¿Por qué? Ustedes como concursantes o usted como concursante presenta un certificado de experiencia y ese certificado de experiencia va a tener variables que cada analista, que la persona que califique tu hoja de vida, pues va a tener que interpretar. Y esos certificados van a variar concursante a concursante. Quiere decir que cada prueba que se aplica para cada concursante, hablamos de la valoración de antecedentes, va a tener ante sí un analista, una persona que va a valorar tus documentos y va a otorgar un puntaje, pero aquí hay un mayor margen de subjetividad y un mayor margen de error, porque yo puedo cometer errores al contabilizar fechas o tiempos de experiencia, puedo omitir un certificado por error, que no es ideal que suceda, pero sucede en los concursos públicos de méritos. Por lo tanto, es muy importante que yo esté muy pendiente del resultado en esta prueba de valoración de antecedentes, porque muchas veces una reclamación me puede llevar a aumentar el puntaje a obtener en la prueba. Es difícil que a partir de una reclamación en contra de las pruebas escritas, mi resultado se vea modificado, porque esto implicaría que el resultado se verá modificado para todos en caso de un error. Y vemos muy, digamos que muy rara vez que luego de las reclamaciones los resultados en las pruebas escritas sean modificados. Pero cuando hablamos de la prueba de valoración de antecedentes, esto sí puede suceder con más frecuencia, por lo que les mencionaba. En la prueba de valoración de antecedentes hay un mayor margen de subjetividad. La prueba se aplica concursante a concursante según los certificados que aporta cada uno de ellos y estos pueden variar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que en esta prueba es razonable esperar que el puntaje sea modificado a partir de una reclamación. Por eso es la importancia de esta instancia. ¿Listo? Ahí ya tenemos entonces claridades en cuanto a cuál es el peso porcentual de la prueba de valoración de antecedentes. Alexander nos pregunta, para revisar las respuestas a las pruebas de competencias funcionales, ¿cómo se puede hacer? Ustedes deben ingresar al SIMO y si interpusieron algún tipo de reclamación, allí debe estar la respuesta porque es una fase que ya está cerrada, la fase de aplicación de la prueba de competencias funcionales. Todas las respuestas a las reclamaciones de las pruebas escritas deben estar cargadas ya en la cuenta personal de cada uno de ustedes en el SIMO en caso de que hayan hecho algún tipo de reclamación. Vamos a ver entonces cuáles son los factores de mérito que se tienen en cuenta en la prueba de valoración de antecedentes.
Lo que debemos aclarar en este punto, o lo que debemos reiterar, porque ya lo mencionamos, es que en esta prueba se asigna una puntuación a lo que excede los requisitos mínimos del empleo. No se asigna una puntuación a aquello con lo cual ustedes cumplen el requisito mínimo. Por ejemplo, Gaby se postula al cargo identificado con OPEC 192968, aportando un título de administrador de empresas y un certificado de experiencia por 12 meses como profesional. Vamos a ver el cargo al cual se está postulando para que entendamos, vayamos, digamos que ejemplificando cómo se aplica esta prueba. Ella se postula a este cargo, que es un cargo que hace parte de la Casa Municipal de la Cultura del municipio de Caldas. Tiene como propósito ejecutar las actividades relacionadas con la gestión y el desarrollo de los programas y proyectos de la Casa Municipal de la Cultura. Exige un título profesional de los que están allí opcionables y también exige 12 meses de experiencia profesional. Como ella simplemente aporta el título de administración de empresas y 12 meses de experiencia profesional, que eso es lo que estamos allí mencionando en este ejemplo, y el cargo solamente le exige un título profesional y 12 meses de experiencia, pues ella no tiene nada para generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, porque no se menciona que haya presentado una especialización, ni diplomados, ni congresos, ni seminarios, ni excede la experiencia. Quiere decir que su puntaje sería de cero. Y aquí vamos dejando entonces criterios importantes de calificación de la prueba. ¿Qué es lo que genera puntuación en la prueba de valoración de antecedentes? Aquello que excede el requisito mínimo, aquello que los diferencia a ustedes como concursantes de los demás concursantes que están optando a ese mismo empleo al cual ustedes se postularon. Una especialización adicional, experiencia adicional, educación informal adicional, educación para el trabajo y el desarrollo humano adicional. Solamente lo que excede el requisito mínimo del empleo me va a generar puntaje. ¿En qué condiciones? Ya lo vamos a ver. Vamos a resolver un par de dudas que hay aquí a través del chat en este momento. Andrés nos dice que tengo entendido que no se puede realizar reclamaciones en pruebas de competencias comportamentales. Sí se puede hacer reclamaciones en contra de la prueba de competencias comportamentales, pero para esta convocatoria esa oportunidad de interponer reclamaciones ya pasó, porque las reclamaciones son dentro de los 5 días siguientes hábiles a la fecha de publicación de resultados y los resultados de la prueba de valoración de antecedentes ya fueron publicados previamente. Bueno, Sebastián nos hace una pregunta. Si un cargo solamente solicita bachillerato y algunos meses de experiencia relacionada, al momento de la revisión de los antecedentes, en esos cargos también tienen en cuenta los estudios de educación para el trabajo y el desarrollo humano y tecnólogos para otorgar puntaje. Claro que sí, si el cargo al cual te postulaste exige bachillerato y cierta experiencia y tú excedes esa experiencia y además aportas un título de técnico, de tecnólogo, te va a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes en las condiciones que vamos a ver a continuación. Y vamos a hacer otra aclaración. Los estudios y la experiencia que se tienen en cuenta en esta prueba deben ser relacionados con el cargo al cual ustedes se postularon. Aquí veíamos un ejemplo de un cargo que es para la Casa de la Cultura del municipio de Caldas. Quiere decir que si ustedes presentan un congreso en cocina, un diplomado en jardinería para este empleo específico, por poner, digamos, un ejemplo disparatado, pues no va a ser relacionado con las funciones del empleo. Los estudios y experiencia que generan puntaje en la prueba de valoración de antecedentes deben ser relacionados con el propósito y las funciones del empleo al cual ustedes se están postulando. Atención, ¿qué genera puntaje en la prueba de valoración de antecedentes? Estos son los factores de mérito que generan puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Experiencia adicional, educación formal adicional, educación informal y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Estos son los 4 factores de mérito que generan puntaje en la prueba de valoración de antecedentes y ya vamos a ver en qué condiciones.
Bueno, hay varias preguntas, vamos a resolverlas en este momento. Me voy a inscribir para el concurso DIAN y estoy pendiente de la valoración de antecedentes de la convocatoria Antioquia 3. ¿Cómo realizo la actualización de los estudios y experiencia? Los certificados, esto para Jenny que nos hace esta pregunta, los certificados que aportaste durante las inscripciones ya quedaron cargados para la convocatoria Antioquia 3. Tú en este momento puedes modificar todos tus certificados en el SIMO y esto no va a incidir en el resultado de la prueba de valoración de antecedentes porque esos documentos ya quedaron allí cargados para la convocatoria Antioquia 3. Pero si tú modificas tus certificados en el SIMO para la convocatoria DIAN, no va a tener ninguna incidencia. Es decir, tú puedes actualizar los certificados en este momento y esos son los que van a ser tenidos en cuenta para tu postulación en la convocatoria DIAN. Quiere decir, puedes actualizar tus certificados de formación académica y experiencia si te quieres postular a DIAN 2025, cuyas inscripciones cierran el próximo 6 de febrero, y esto no va a tener ninguna incidencia en esta prueba de valoración de antecedentes para Antioquia 3. Janet nos pregunta, si son estudios de inglés pero el cargo no lo exige, entonces ese certificado no me sirve. Miren, por lo general los certificados de inglés no son tenidos en cuenta en la prueba de valoración de antecedentes porque la mayoría de empleos de carrera en Colombia no requieren el inglés para su ejercicio. Solamente hay algunos cargos en el SENA y en la DIAN y en otras entidades que sí exigen inglés, pero es porque el inglés está dentro de las funciones cotidianas. Pero en la mayoría de empleos de carrera, el inglés no es un plus, no genera una ventaja competitiva, no le aporta en mayor grado al cargo que estoy desempeñando y por lo tanto, en la mayoría de los casos, el inglés no se tiene en cuenta en la prueba de valoración de antecedentes. Muy bien, por aquí hay algunas preguntas muy específicas, las vamos a dejar para dentro de un momento, de tal forma que vayamos avanzando. Les agradezco las preguntas y los invito a que vayamos dejando las preguntas, las inquietudes a través del chat y en un momento vamos a resolver cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, retomemos. ¿Qué genera puntaje en la prueba de valoración de antecedentes? Experiencia adicional y tres modalidades de educación. Educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son los criterios de calificación de la prueba de valoración de antecedentes? Esos criterios de calificación varían según el cargo al cual yo me esté postulando, según la experiencia que exija. Si el cargo exige experiencia profesional relacionada, o si exige simplemente experiencia profesional o laboral. ¿Dónde están estipulados esos criterios? Brevemente yo les voy a compartir pantalla. Aquí les pido un poquito de paciencia. Listo, allí estamos en el sitio web de la convocatoria Antioquia 3. Listo. Entonces allí vamos a buscar, primero vamos a ingresar de cero al sitio web www.cnsc.gov.co. Vamos a hacer clic en procesos de selección en desarrollo y allí vamos a buscar la convocatoria Antioquia 3. Allí vamos a hacer clic en la barra de menú que está a la izquierda en normatividad y allí voy a encontrar los anexos técnicos de la convocatoria. Vamos a descargar el anexo técnico que agrupa a la mayoría de procesos de selección y allí vamos a ver los criterios de calificación de la prueba de valoración de antecedentes. En este momento esos criterios se están cargando. Este anexo técnico aplica para todas las fases del proceso de selección, pero a mí me interesa la prueba de valoración de antecedentes. Allí dice que está en la página 28. Yo voy a ir directamente a esa página 28 y allí me va a mostrar los criterios que se tienen en cuenta para la calificación de la prueba de valoración de antecedentes. Estos son los contenidos que estamos desarrollando el día de hoy. No estamos aquí presentando información oculta, información privilegiada, sino que es información pública que ha sido divulgada desde antes de las inscripciones. Esa información que estamos viendo allí, que son los criterios de calificación de la prueba de valoración de antecedentes, fue divulgada mucho antes de las inscripciones y es información que está disponible para ustedes. Eso es precisamente lo que estamos dando a conocer el día de hoy, este anexo técnico y las reglas que presenta.
Entonces vamos a ver cómo se califica, cuáles son los factores de mérito que se tienen en cuenta en la prueba de valoración de antecedentes, punto por punto. Vamos a mencionar en primer lugar en aquellos empleos que exigen experiencia profesional relacionada o simplemente relacionada, tanto del nivel profesional como de los niveles técnico y asistencial. Una aclaración que debemos hacer es que esta prueba de valoración de antecedentes se califica entre 0 y 100 puntos y otorga puntajes en las siguientes condiciones en el nivel profesional. Hasta 40 puntos por experiencia profesional relacionada, hasta 15 puntos por experiencia profesional, hasta 25 puntos por educación formal, hasta 5 puntos por educación informal y hasta 15 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano. En el nivel técnico y asistencial es muy similar. 40 puntos por experiencia relacionada, 10 por experiencia laboral, 20 por educación formal, 5 por educación informal y hasta 25 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta prueba se califica entre 0 y 100 puntos. Estos son los factores de mérito que generan puntaje en la prueba de valoración de antecedentes y ya vamos a hacer zoom, ya vamos a desglosar en qué condiciones generan puntaje. Por el momento nos podemos fijar en estos factores de mérito. Quiere decir que si yo durante las inscripciones presenté certificaciones en educación formal que excede el requisito mínimo, yo podré obtener hasta 25 puntos en educación formal. Ya vamos a ver en qué condiciones, listo. Pero por el momento debemos tener en cuenta que entre 0 y 100 puntos, lo que me va a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes está aquí en esta gráfica. Vamos a resolver un par de inquietudes que hay acá en este momento. Bueno, creo que las podemos dejar para dentro de un momento, las inquietudes que están allí, porque las vamos a abordar en lo que resta de esta charla. Entonces, allí tenemos los factores de mérito que se tienen en cuenta. Entre 0 y 100 puntos, esos factores de mérito generan un puntaje que es máximo, que tiene un tope. Esto quiere decir que yo por experiencia no puedo obtener hasta 100 puntos porque hay unos límites. Así yo presente 20 años de experiencia adicional, eso no me va a otorgar un puntaje ilimitado. Me va a otorgar un puntaje máximo que es el que está especificado allí en esta gráfica. Muy bien, Joana nos pregunta, ¿qué es educación para el trabajo? Un ejemplo, la educación para el trabajo y el desarrollo humano es una modalidad de educación que, valga la aclaración, no se presenta habitualmente en el nivel profesional, se presenta más comúnmente en los niveles técnico y asistencial y es una modalidad de educación que no es educación formal. Recordemos que la educación formal es aquella que se desarrolla bajo un sistema de grados y que conduce a la obtención de un título, bachiller, técnico, tecnólogo, profesional y posgrado. La educación para el trabajo y el desarrollo humano no conduce a la obtención de un título, sino que conduce a una certificación de ciertas aptitudes laborales o de conocimientos académicos. Debe ser superior a 160 horas y la particularidad es que los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano requieren de una autorización estatal. Asimismo, las instituciones que ofrecen educación para el trabajo y el desarrollo humano requieren de una autorización estatal. Allí encontramos, por ejemplo, algunos auxiliares de enfermería, los agentes de tránsito que deben cursar programas de formación en educación para el trabajo y el desarrollo humano, entre otras profesiones que habitualmente se les exige esta modalidad de formación. No es común verla en el nivel profesional y por lo tanto ustedes no tienen que preocuparse si van a obtener 0 en educación para el trabajo y el desarrollo humano, porque realmente muy pocas personas tienen esta modalidad de formación. En el nivel profesional esto es escaso y en los niveles técnico y asistencial, pues en vez de irnos a hacer un curso que dura 600 horas, pues nos vamos a hacer una técnica profesional, una carrera tecnológica o incluso estudios profesionales.
Son cursos, son certificaciones que demoran bastante, que implican una gran cantidad de horas, habitualmente al menos un año de formación, y por lo tanto lo más común es que las personas acudan a un programa técnico o a un programa tecnológico. La formación profesional da puntos para un asistencial. Da puntos el haber cursado semestres de un programa de educación profesional. El título profesional no da un puntaje en el nivel asistencial ni en el nivel técnico. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces ahora a ver, a profundizar en estos factores de mérito y cómo se califican. Listo, entonces vamos a empezar con la educación en el nivel profesional para que nos hagamos una idea de cómo se califica la educación y la experiencia en esta prueba de valoración de antecedentes y finalizaremos con un ejemplo para que ustedes toda esta información les quede más clara para que la alcancemos a procesar. Listo. Entonces vamos avanzando. En educación formal, cada título me va a dar un puntaje determinado con un límite. Recordemos que hay límites. Por ejemplo, en la educación formal, el límite son 25 puntos. Yo no puedo obtener más de 25 puntos por educación formal. En este caso, un doctorado me va a dar 25 puntos. Muy pocas personas van a presentar un doctorado en esa convocatoria, quiere decir que es muy difícil alcanzar este puntaje máximo en educación formal. Y aquí les hago una aclaración. El objetivo de esta prueba, obviamente, va a ser sacar 100 puntos, pero es muy difícil alcanzar un puntaje de estas dimensiones, ¿cierto? Realmente un objetivo realizable es que, o razonable, es que yo al menos en esta prueba obtenga más de 50 puntos. Yo no puedo estar en el límite bajo, es decir, en el puntaje de cero, porque me voy a ir con un 20% en cero al resultado final del concurso y muy posiblemente esto me va a presentar una desventaja definitiva. Pero si mi puntaje es al menos de 50, pues yo voy a poder sumar en esta prueba de valoración de antecedentes. No es fácil obtener un puntaje alto en la prueba de valoración de antecedentes. Precisamente por eso que les mencionaba. En educación formal yo puedo obtener hasta 25 puntos, pero para obtener esos 25 puntos tengo que tener al menos 3 especializaciones adicionales al requisito mínimo, ¿cierto? O un doctorado, o una maestría y una especialización. Obviamente hay muchas personas que cuentan con estos estudios, pero lo que les quiero señalar es que no es fácil alcanzar el tope máximo de 100 puntos en esta prueba de valoración de antecedentes. En educación formal, ¿qué genera puntaje? Un doctorado 25, una maestría 20, una especialización 10 y un título profesional adicional 15 puntos. En educación informal, ¿qué es la educación informal? Es una modalidad de educación que hace parte del servicio público educativo y que no confiere títulos, que solamente confiere certificaciones de asistencia. Y allí encontramos todo un universo de denominaciones, congresos, diplomados, los diplomados son educación informal, así los ofrezca una institución de educación formal, seminarios, congresos, simposios, cursos, etcétera. Todo esto está bajo la categoría de educación informal, así lo ofrezca una institución de educación superior, un sindicato, un particular o una empresa privada. Todo esto está cobijado bajo la denominación de educación informal. Luego están los cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Cada curso me va a dar a mí 5 puntos hasta 15 puntos posibles por educación para el trabajo y el desarrollo humano. En el nivel técnico, miren para las personas que se postularon al nivel técnico. En educación formal, me van a dar un puntaje por cada titulación tecnológica adicional al requisito mínimo, por cada titulación técnica y por cada especialización técnica y especialización tecnológica. La educación informal también me da un puntaje sumando el número de horas. Miren que esto no lo mencioné del nivel profesional. Yo debo sumar el número de horas de aquellos cursos válidos y de acuerdo con el número de horas me va a otorgar a mí un puntaje. Por ejemplo, si yo presento más de 100 horas en educación informal y esto lo alcanzo con un diplomado solamente, pues allí yo voy a obtener el puntaje máximo en educación informal, que es de 5 puntos. Estamos en este momento en el nivel técnico y asistencial. Y también en educación para el trabajo y el desarrollo humano me va a dar un puntaje 5 puntos por cada certificación
en contenidos académicos y 10 puntos por cada certificación en contenidos laborales. La educación para el trabajo y el desarrollo humano puede tener un enfoque académico o un enfoque de preparación hacia la vida laboral. Estefanía nos hace una pregunta que es muy específica, pero la vamos a resolver. Ella se postuló a nivel técnico. En requisitos mínimos le valieron el título profesional y adicionalmente tiene una tecnología. Estefanía, ¿cómo deberían calificarte tus estudios? A partir del título profesional, tú cumples con el requisito mínimo que se te está exigiendo y el título tecnológico te debe generar un puntaje de 20 en la prueba de valoración de antecedentes, porque a partir de un título superior se puede cumplir la exigencia de un título inferior. Un título profesional suple la exigencia de un título tecnológico o de un título técnico. ¿Listo? Eso nos debe quedar claro. Y ese título adicional con que cuentas, que es el título de tecnólogo, te debe generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Esos son los detalles de los cuales yo debo estar pendiente en esta prueba de valoración de antecedentes. Juan Sebastián nos pregunta, ¿está inscrito en un cargo profesional y tiene una especialización tecnológica? ¿Esto no le genera puntaje? No le genera puntaje. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver en esta tabla. La especialización tecnológica no genera puntaje en el nivel profesional. Los criterios de la prueba de valoración de antecedentes fueron preestablecidos en este anexo técnico que estamos desglosando el día de hoy. Vamos a avanzar y en un momento resolvemos las otras preguntas que están a través del chat. Vamos a ver la experiencia, que la experiencia se califica de una manera muy particular y es a partir de fórmulas que encuentro en este anexo técnico. Por ejemplo, si el requisito mínimo de experiencia es hasta 12 meses, en ese caso yo tengo que hacer una operación aritmética. El total de días certificados lo voy a multiplicar por 40 y lo voy a dividir por 360 y esto me va a dar a mí el resultado a obtener en la prueba de valoración de antecedentes. Realmente no es nada del otro mundo, simplemente yo debo ir al anexo técnico y establecer cuál sería la forma en la que se califica mi experiencia de acuerdo al cargo al cual me postulé. Ya lo vamos a ver allí con un ejemplo. Esta es, por ejemplo, la experiencia en el nivel técnico. Si el cargo al cual yo me postulé exige hasta 12 meses de experiencia, debo aplicar la primera fórmula, que es total de días certificados por 40 dividido 360. Si el cargo exige entre 13 y 24 meses, entonces yo multiplico el total de días certificados por 40 y lo divido por 720. Es decir, mi información la debo pasar por estas funciones, por estas fórmulas, y eso me va a dar el resultado en la prueba de valoración de antecedentes para el ítem de experiencia. Vamos a ver un ejemplo, y con esto, la idea con este ejemplo es que aterricemos toda esta información que estamos desglosando el día de hoy. ¿Listo? Antes del ejemplo, vamos a tratar de resolver las preguntas que tengamos allí en el chat. Bueno, pregunta importante de Hamster. La educación informal también debe ser relacionada con las funciones del cargo para que generen puntuación. Sí, claro, porque tengan en cuenta que los estudios y experiencia adicionales generan puntuación porque generan una ventaja en el desempeño del empleo. Ustedes van a ser mejores empleados de cuenta de esos estudios, de cuenta de esa experiencia que están aportando. Deben ser relacionados con las funciones del empleo, tanto la educación formal, la educación informal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la experiencia. Ojo, ¿cómo sé yo que mi experiencia es relacionada frente a las funciones del empleo al cual me estoy postulando? Cuando al menos una función es similar. Si una función del certificado que yo estoy aportando, que acredita la experiencia que desempeñé, es similar a la del empleo al cual me estoy postulando, pues allí ya podemos hablar de experiencia relacionada o profesional relacionada. Repito el criterio. Si una función del certificado que yo estoy aportando es similar al,
a una de las funciones del empleo al cual me postulé, podemos hablar de experiencia relacionada o profesional relacionada. Bueno, Luisa nos hace una pregunta. Ya vamos a continuar. Me presenté una vacante que solamente exige bachillerato, pero soy tecnóloga y técnica. Me genera puntaje. Luisa, si tu cargo exige experiencia, esos títulos de técnico y tecnólogo son un plus, son algo adicional y por lo tanto te va a generar puntaje en la prueba de valoración de antecedentes siempre y cuando sean titulaciones relacionadas con las del empleo al cual se está postulando. Es más, te podemos decir en este momento cuánto obtendrías por esos estudios, para que todos tengamos en cuenta esta información. Si Luisa es bachiller y presenta una tecnología y una técnica profesional, obtendría 20 por la tecnología y 15 por la técnica profesional para 35 puntos. En el nivel técnico y asistencial, ya lo vamos a ver allí, la educación formal otorga hasta 25 puntos. Quiere decir que obtendrías el tope por educación con el título tecnológico y el título técnico. Margarita nos hace una pregunta. Yo soy profesional y me presenté al nivel técnico. ¿Qué puntuación entonces obtendría yo? Aquí hay algo que muchas veces desconocemos y es que si yo me presento al nivel técnico siendo profesional, miren bien en educación formal, ¿qué hace falta allí? Hace falta los títulos profesionales. Esto quiere decir que en el nivel técnico, el título profesional no genera puntaje. Allí yo pierdo ese título profesional y no me va a otorgar puntaje alguno. No se valora el título profesional en el nivel técnico. Muy bien. Vamos entonces ahora a cerrar con el ejemplo. Rosa se presenta al empleo OPEC 192968 y aporta lo siguiente: un título profesional en trabajo social, una especialización en gestión cultural, 120 horas en educación informal, no presenta educación para el trabajo y el desarrollo humano, 20 meses de experiencia profesional y 6 meses de experiencia profesional relacionada. Quiero que se fijen bien en estos factores de mérito en esta educación experiencia que esta persona está presentando. Se está postulando a este cargo, es un cargo del nivel profesional que solamente exige un título profesional y 12 meses de experiencia profesional. Pero miren que ella está presentando cosas adicionales, está presentando una especialización, 120 horas en educación informal, experiencia profesional adicional y experiencia profesional relacionada adicional. ¿Listo? Entonces, solo genera puntaje lo que excede los requisitos mínimos. El título profesional no genera puntaje. ¿Por qué? Porque es un requisito mínimo. Solo genera puntaje lo que excede los requisitos mínimos y a partir del título profesional ella cumple con un requisito mínimo. La especialización otorga 10 puntos de acuerdo a los criterios de puntuación de la prueba de valoración de antecedentes para el nivel profesional. 10 puntos. Ya lleva 10 puntos en la prueba de valoración de antecedentes por esa especialización. En educación informal vimos que presenta más de 100 horas en educación informal y de acuerdo con esta sumatoria de horas va a obtener un puntaje de 5 en educación informal. En educación para el trabajo del desarrollo humano, esta persona no obtendría puntaje porque no presentó ningún certificado. En experiencia, esta persona aporta 20 meses de experiencia profesional, 8 meses que exceden, porque recordemos que de 20 meses yo voy a descontar 12 con los cuales cumple el requisito mínimo y le van a sobrar 8 meses. ¿Qué puntaje otorgan esos 8 meses? 26.6 puntos. ¿Por qué? Porque 8 meses, los voy a pasar allí por esta función, 8 meses equivalen a 240 días que debo multiplicar por 40, dividir por 360 y me va a otorgar un puntaje de 26.6.
Allí vemos cómo funciona la calificación de la prueba de valoración de antecedentes. De acuerdo a mi formación académica y mi experiencia que exceda los requisitos mínimos, esa información se va a pasar por, digamos que la forma de calificación que está establecida en el anexo técnico que estamos desglosando, y esto me va a dar un resultado. El resultado para efectos de este ejemplo en concreto, frente a la experiencia profesional, a ser, digamos, muy reiterativo en la información que estamos dando aquí, es que si esta persona tiene 20 meses de experiencia profesional, el cargo le exige 12, le restan 8 meses de experiencia. Esos 8 meses me van a dar un puntaje de 26,6 porque así está estipulado que se califique este tipo de experiencia. Mientras que la experiencia profesional relacionada, esta persona tiene 6 meses de experiencia profesional relacionada que le van a dar 7,5 puntos. ¿Por qué? Porque los 6 meses equivalen a 180 días que se multiplican por 15 y se dividen por 360 y esto me da 7,5 puntos. ¿Cuál sería el consolidado de puntaje que esta persona obtendría? 10 puntos por educación formal, 5 puntos por educación informal, 0 puntos por educación para el trabajo y el desarrollo humano, 26,6 puntos por experiencia profesional, 7,5 puntos por experiencia profesional relacionada. ¿Cuánto obtendría? 49,1 de 100 puntos posibles. ¿Es un puntaje malo? No, no es un mal puntaje, es un buen puntaje porque no es fácil obtener un puntaje cercano a 100 en esta prueba de valoración de antecedentes. No es común que encontremos puntajes cercanos a 100. Eso solamente para personas que presentan una gran cantidad de formación académica y una gran cantidad de experiencia. Bueno, preguntas. Alexander, ¿qué pasa si actualizo los certificados de educación informal ya que no aparecía fecha de inicio y fecha de terminación? Miren, en este punto ustedes ya no pueden actualizar los documentos para la prueba de valoración de antecedentes. De hecho, es una prueba que ya está calificada a estas alturas, simplemente está pendiente que se divulguen los resultados el próximo 5 de febrero. No es posible enmendar o actualizar certificados una vez cerradas las inscripciones. Marta nos pregunta, si en el nivel profesional entrego constancias de materias terminadas de todos los semestres de maestría y doctorado, pero no tengo los diplomas, ¿cómo se califica esta educación? Marta, los estudios no finalizados en el nivel profesional no generan puntaje en el nivel técnico. Si ustedes tienen estudios no finalizados técnicos, tecnológicos o profesionales en el nivel técnico y asistencial, esto les genera puntaje. Pero en el nivel profesional, los estudios no finalizados de posgrado no generan puntaje. Hamser nos hace una aclaración importante. No todos los estudios de educación informal son válidos. ¿Por qué? Solamente van a ser tenidos en cuenta aquellos que hayan sido expedidos dentro de un tiempo determinado. Ya les voy a decir cuál es el término. Aquí estoy consultando en este momento. Les pido un poquito de paciencia para que aclaremos esta apreciación de Hamster. Pueden ir dejando sus preguntas a través del chat. Ya estoy con ustedes nuevamente para que resolvamos. Bueno, para resolver la pregunta que nos hace Hamster, los certificados de educación informal deben tener una fecha de vigencia.
que es, deben haberse cursado dentro de los 10 años anteriores a las inscripciones. Quiere decir que si ustedes hicieron un curso por allá en el 2010, 2011, 2012, antes de esa ventana de 10 años, no serán válidos para efectos de este proceso de selección. Y ojo aquí, los cursos de educación informal deben ser individualmente de más de 8 horas, ¿cierto? No se admiten cursos de 4, de 6 horas. Deben ser de más de 8 horas de duración cada curso. Joana nos pregunta, el proceso para el que ella participó es para procesos sancionatorios ambientales, pero ella aporta experiencia, sobre todo como autoridad ambiental, sin ser específica en sancionatorios. Aquí les voy a hacer una aclaración importante. No se trata de que ustedes demuestren experiencia idéntica a la del empleo al cual se estén postulando, sino que exija o que evidencie funciones similares. No es igual o equivalente, similar al empleo al cual se están postulando. Si una función es similar, ¿cierto? Esto ya te habilita como que estás acreditando experiencia profesional relacionada. Quiere decir que tú no tienes que acreditar experiencia en procesos sancionatorios ambientales obligatoriamente, porque si ya has ejercido como autoridad ambiental, muy seguramente se evidenciarán funciones similares en los certificados. No se trata de experiencia específica, se trata de experiencia relacionada. Hay una diferencia, la experiencia no debe ser igual, porque si no, solamente se podrían presentar a los cargos del Estado las personas que ya los hayan desempeñado. La experiencia debe ser similar para que hablemos de experiencia profesional relacionada. Para establecer que sí sea relacionada a la educación formal como maestría, tiene que solicitarse el pensum a la universidad. No, esta revisión ya la hace la institución de educación superior que opera el proceso de selección. Allí ya es la universidad que está calificando la prueba la que debe buscar, indagar si esos estudios que tú presentaste son relacionados con las funciones del empleo al cual te postulaste. Sofía nos pregunta, ¿cómo se pondera el resultado de la prueba de valoración de antecedentes con los resultados de las pruebas escritas? Brevemente, las pruebas escritas tienen un peso porcentual del 80% y la prueba de valoración de antecedentes tiene un peso porcentual del 20%. Esa es, digamos que, la distribución porcentual de las pruebas. Ya cada uno de ustedes allí tiene que hacer el cálculo. De todas maneras, el 5 de febrero les van a dar ya a ustedes, digamos, una posición preliminar para el cargo al cual ustedes se postularon. Vemos que el CIMO organiza los resultados preliminares de acuerdo a los avances que se vayan teniendo en la convocatoria. Ustedes ya van a poder advertir, digamos, que cuál sería la incidencia de esta prueba en el resultado final que van obteniendo. Gloria nos pregunta, si tengo un estudio tecnológico, pero no lo puse como educación formal, sino una educación para el trabajo, ¿cómo se cuenta? Miren, si ustedes aportaron el certificado al CIMO y no lo cargaron donde era, eso es indiferente. La institución de educación superior que opera el proceso de selección debe asignarle la calificación de acuerdo con las reglas de la convocatoria. Si lo aportaron en un lugar y realmente estaba destinado o digamos que debía aportarse en otro lugar, hablo de dentro del CIMO, eso no importa, porque lo que importa es que lo hayan aportado y ya está la obligación de valorar ese certificado en su, digamos, en su contenido real. Muy bien, esta conferencia queda grabada. Ustedes van a poder encontrarla desde mañana en nuestro sitio web y desde mañana mismo también en nuestro canal de YouTube. Si, digamos, creen que algo les sirvió de esos contenidos que acabamos de abordar el día de hoy, pueden volver sobre ella, les reitero, a través de nuestro sitio web o a través de nuestro canal de YouTube. Si quedan con dudas a través del canal de YouTube, pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes y estaremos muy atentos a resolver cada una de ellas.
Paola tiene dos preguntas. ¿En este momento puede actualizar información sobre experiencia? No, no se puede actualizar información sobre experiencia y la asignación salarial se actualiza. Claro, la asignación salarial que nosotros vemos allí es de vigencias fiscales anteriores. Recordemos que los empleados públicos, digamos que reciben un aumento salarial anual, no está ligado al salario mínimo, obviamente, pero el gobierno nacional fija el aumento de los salarios de los servidores públicos anualmente y, por lo tanto, los salarios que vemos en el CIMO para el cargo al cual nos postulamos sufre un incremento anual. Muy posiblemente el salario que veamos allí sea para la vigencia de 2024 y para este de 2026 ese salario va a ser muy superior. ¿Listo? Muy bien. Finalmente, reclamaciones. Algunas claridades sobre las reclamaciones antes de despedirnos. Ustedes van a conocer los resultados de la prueba de valoración de antecedentes el jueves 5 de febrero. Quiere decir que ustedes cuentan con 5 días hábiles posteriores para interponer una reclamación. Los días 6, 9, 10, 11 y 12 de febrero del 2026, exclusivamente a través de la plataforma SIMO. Ustedes no van a poder enmendar certificados o aclarar certificados, actualizar certificados. Solamente a partir de lo que aportaron durante las inscripciones es que van a poder obtener una calificación en la prueba de valoración de antecedentes. El sistema le da la posibilidad de cargar documentos, pero esto no es para actualizar certificados, simplemente es para, digamos que, dar un mayor peso a su reclamación, ¿cierto? Pero eso no implica que la posibilidad de aportar, de cargar certificados en el sistema SIMO, no implica que ustedes puedan aclarar los certificados que no aportaron durante las inscripciones. Simplemente es una posibilidad de dar una mayor fuerza a su reclamación. Listo. La reclamación se hace exclusivamente a través del SIMO. Si ustedes consideran que hay algún error, simplemente a través de los criterios o a partir de los criterios que acabamos de abordar de calificación de la prueba de valoración de antecedentes, pues deben, digamos, estructurar los motivos por los cuales consideran que hubo un error en la calificación de la prueba de valoración de antecedentes. ¿Listo? Muy bien, si tienen alguna consulta, aquí me están pidiendo el correo, nos pueden escribir a info@construyendomeritos.com. Aquí les estoy dando el correo a través de nuestro chat. Y bueno, agradecemos su asistencia a este espacio del día de hoy. Para nosotros es muy importante tener este encuentro cercano con ustedes como concursantes. Recuerden que Construyendo Méritos es una institución que ya este año cumple 9 años de formación para el ingreso a la función pública, a la carrera administrativa. En esta convocatoria Antioquia 3 hemos desplegado amplios espacios de capacitación y lo hacemos con cada uno de los concursos públicos de méritos del país. Los invitamos a acompañarnos en futuros espacios de formación gratuitos que tenemos disponibles para todo proceso de selección, para todo proceso meritocrático que se lleve a cabo en nuestro sistema de empleo público. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que si tienen dudas, nos pueden escribir al correo que les acabo de dejar en pantalla a través del chat y también que nos dejen sus comentarios, sus preguntas a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que esta conferencia estará disponible a partir de mañana en este canal. Allí, si ustedes quedan con inquietudes frente a los resultados de la prueba de valoración de antecedentes, podemos resolver cada una de ellas. Muchas gracias y un feliz día.